Queridos hermanos, estamos volviendo a predicar después de un tiempo de silencio por los temitas que ya les conté la vez pasada de la boca. Sigue regenerándose esto, pero bueno, no sé si me escuchan bien. Yo me escucho un poco raro porque todavía estoy en el proceso. Hoy hemos escuchado la oración de la misa, dice quod inter ipse evangelicae predicationes exordia operates divina dignatio nunquoque per credentium corda perfunde. Le pedimos al Señor que infunda con su fuerza, con su poder, en el corazón de los fieles aquellas maravillas que infundió en el comienzo de la predicación del Evangelio. ¿Cuáles maravillas? Terremoto, lenguas como de fuego, y ese prodigio que viene a reparar el daño de división que tenemos en nosotros, que había producido la Torre de Babel, la diferencia de lenguajes. A veces la gente viene y le dice: Padre, no me entiende, fulano no me entiende. Bueno, cuando escuchas un poco te das cuenta que no es que no se entienden, es que cada uno se escucha a sí mismo. Si yo no soy capaz de abrirme, no digo que después voy a terminar diciendo lo que me dice el otro, pero voy a hacer el esfuerzo de escuchar. Vieron que ustedes están hablando y no le dejan que termine. Es decir, hay una necesidad como de juxtaponer palabras. ¿Y ustedes se creen que somos así entre nosotros? No, somos igual con Dios. Si no somos capaces de escucharnos nosotros, tampoco somos capaces de escucharnos a Dios, a escuchar a Dios. El Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto? Y porque, bueno, primero porque cada año cuando uno hace la homilía trata de no hacer lo mismo. Y segundo, porque es importante, pronto también en catequesis vamos a tener las confirmaciones, el don del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo. Hemos leído toda la Pascua los Hechos de los Apóstoles. Vieron que los Hechos de los Apóstoles los conduce el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo llevó, se elige Esteban. ¿Por qué? Porque la gente se peleaba. A mí me atienden mejor que a vos. Siempre me acuerdo cuando hacemos: ¿por qué le sirvieron la empanada primero a él? ¿Y por qué no hay vino para mí? ¿Y por qué? Hacemos esas cosas. ¿Le inventamos nosotros? No, Hechos de los Apóstoles. Los de origen griego se quejaban porque decían que a los de origen judío los atendían mejor. Y entonces eligieron los diáconos para servir las mesas. ¿Y qué hacen los diáconos? Y después en los Hechos de los Apóstoles dice uno de los diáconos, Esteban: el Espíritu lo arrebató, apareció al lado de uno y nos bautizó. ¿Ven? El Espíritu conduce. Pablo tenía que ir allá, un naufragio, todo al agua, pobre Pablo tuvo un montón de naufragios. ¿Y quién lo condujo? El Espíritu. Pero se naufragó, sí, lo azotaron, le pegaron, tuvo casi muerto, dice el mismo, cuenta el mismo. ¿Por qué? Y porque Dios no nos saca todo el trabajo. También hemos leído todo el Evangelio de Juan, lo terminábamos esta semana. Jesús rezaba por los discípulos y rezaba por nosotros. Les decía: Padre, que donde yo esté, estén también ellos. Eso es el premio. Donde está Jesús, estamos nosotros. Jesús está acá con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y está en el cielo. Donde está Jesús, estamos nosotros. Entonces dice: Padre, no te ruego que los saques del mundo, te ruego que los preserves del malo. ¿Y nosotros qué queremos? Que nos saque la papa del fuego. Ay, no quiero sufrir, no quiero que me duela. Ay, que me lo saque ya, que me lo saque ya. No, eso no es Jesús, lee el Evangelio. Nos preserva del mal, tenemos que cuidarnos del mal. Entonces, los dones, no podemos suprimir los dones, la fuerza, porque si Dios no puede actuar en la historia, todo es penúltimo. Si Dios no puede actuar en la historia, todo termina perdiendo sentido. Y nosotros decimos que sí. Por eso, si nosotros examinamos los 5 primeros siglos de la Iglesia, desde el primer catecismo ritual, que es el escrito, no es de la Biblia, pero es el escrito más viejo del Antiguo Testamento, la Didaché, donde hay un resumen de la catequesis, de la liturgia, hasta todos los padres, como Policarpo, Hipólito, Clemente, antes Justino, del año 90 y pico, 80 y pico, hasta el año 400 y pico, siglo V, 500 y pico los últimos,
Ahí tenemos, por ejemplo, fines 460, 470, San Patricio, que evangelizó Irlanda. Todo este tiempo era el tema de los dones carismáticos. Bueno, decimos los carismáticos, y ya que es también del siglo I, ¿no? Hay que tener cuidado, pero eran muy importantes los dones, los milagros, por así decirlo, bien entendidos, como dice Pablo. Dice, cuidadito con las profecías porque tiene que haber interpretación. Cuidadito con los que hablan lengua, porque uno empieza, bajará, subirá, y nadie entiende nada. No, eso no es real. Tiene que o entenderlo todo o alguno. Siempre los dones tienen que estar contrastados con la realidad, no con la fantasía o la superstición. Pero los dones de Dios se dan. Y después, por supuesto, que está la iglesia jerárquica, y por supuesto que no hay nada nuevo inventado, pero tiene que haber las dos cosas. Tiene que seguir el Espíritu Santo conduciendo a su iglesia, haciéndola actuar y siendo eficaz en el mundo, y también tiene que estar la iglesia jerárquica, donde también actúa el Espíritu Santo, como han sido conscientes los obispos, los pastores, los padres de la iglesia, que nos han ido enseñando el camino a seguir trazado por el Evangelio. Tenemos que actuar, tenemos que ser parte de la acción del Espíritu Santo en nuestro mundo. Para lo cual, una vez más, es importante, queridos hermanos, que dejemos que el Espíritu Santo también inunde nuestra vida y también sigamos los pasos de la Iglesia, no nos asustemos por las cosas. Recordemos que Dios escribe derecho sobre renglones torcidos, y así a lo largo de la historia vemos personajes en todos los tiempos, también dentro de la Iglesia, que individualmente no responden a Dios, pero siempre el Espíritu Santo se abre caminos para que nosotros encontremos la senda segura. Decíamos que hay todo un recorrido patrístico donde no se puede negar estas dos dimensiones, ¿no? La dimensión carismática, la presencia del Espíritu que mueve la Iglesia, sin superstición, vuelvo a insistir. ¿Cuál es el problema de la superstición? Que yo me hago la religión. Y entonces dice San Pablo que hay que tener ojo porque por ahí se cuela el demonio. Y acuérdense que Dios no tiene problemas que nos pase algo, que suframos un poco, porque si se me cae el martillo en el dedo gordo del pie me va a doler. El problema es que no, dice, ruego para que no caigan en el mal. Esto es muy importante. Fíjense, y con esto termino porque tengo que ir progresivo, se me está desatando la lengua, pero después cuando vuelvo a casa me arde. Entonces, quiero leerles una cita que escribí de San Patricio, precisamente, porque San Patricio evangelizó lo que hoy es Irlanda, toda esa parte, ¿no? Pero digo, la experiencia que tiene él, como Pablo, la experiencia como San José, hombres tan abiertos que hasta cuando dormían tenían el subconsciente evangelizado, ¿vieron? Yo digo, a ver si me agarra, bueno, primero que no sé si voy a llegar tan viejo, pero si me agarra Alzheimer, andás a ver qué digo, porque vieron que ahí sale todo. Porque si fuiste una persona bondadosa, te convertís en un ancianito bondadoso, pero si no te convertís en un ancianito bravo. Esta gente, hermanos, tenía el alma, tenía el inconsciente. Yo, uno de los cursos que hice en Salamanca, el anterior obispo me había conseguido en unos sacerdotes trinitarios. Y ahí vi a alguien que ahora le han iniciado el proceso de canonización, había sido superior general de la congregación, una congregación medieval, los trinitarios. Y el padre estaba totalmente perdido. Y yo no lo sabía, estuve la primera semana y no me daba cuenta. ¿Por qué? Primero porque hablaba poco, obviamente, ¿no? Yo no era muy atento. Pero cuando rezaba perfecto. Cuando rezaba el oficio, rezaba perfecto. Todo lo que era de cura lo hacía perfecto. Después no le dejé la puerta abierta porque tenía que salir toda la comunidad a buscarlo. Entonces todo lo hacía perfecto. Entonces, por ejemplo, se perdía. ¿Y quién es él? Cuando empezó a hablar bien, porque claro, yo era nuevo, todos los días lo mismo, todos los días. En cambio, el padre le preguntaba, padre, rezó no lo suficiente. Decía, todo lo que era de su. Tenía el alma impresa de la vida religiosa.
a mí me dio un testimonio maravilloso. ¿Qué nos quedará a nosotros en el alma, en el inconsciente? ¿Qué soñamos? ¿Qué sentimos? ¿Está el Espíritu Santo? ¿Somos personas religiosas, en serio? Miren lo que decía este santo. El Espíritu viene a ayudar las debilidades de nuestra oración, porque nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu Santo pide en nuestro lugar. De nuevo, dice San Patricio, le he visto orando en mí mismo, y yo estaba como en el interior de mi cuerpo y oía orar en favor mío, es decir, del hombre interior, y él oraba fuertemente con gemidos, y diría en aquel tiempo, yo me mantenía estupefacto, me asombraba y me preguntaba, ¿quién era el que oraba en mí? Pero al final de la oración dijo como si fuera el Espíritu, y así me desperté y recordé al apóstol que decía, el Espíritu viene a ayudar las debilidades de nuestra oración. El Espíritu. Si nosotros estamos abiertos al Espíritu, el Espíritu nunca nos va a dejar. Ustedes saben que en la tradición oriental la presencia de la Santísima Virgen es muy importante. La liturgia, sobre todo la liturgia del Espíritu Santo, que tiene un montón de oraciones, trisagios, antífonas, tropario, en todos está la Virgen. Y no solo, ¿se acuerdan que nuestros obispos, el Papa, tienen la cruz, ¿no? El pectoral que se llama? Bueno, los obispos orientales no tienen el pectoral como distintivo de ser obispo, tienen una medalla grande de la Virgen que se llama la Pan Agía, la Toda Santa, porque la misión del obispo es testimoniar la resurrección y cuidar a la Santísima Virgen, porque sin encarnación no hay redención. Entonces, ¿cómo comenzaba el libro de los Hechos de los Apóstoles? Comenzaba que estaba María, la madre de Jesús, con algunas mujeres en el cenáculo orando, pidiendo el Espíritu Santo. ¿Y cómo termina? Lo dejamos a Pablo instalado en Roma, que tiene 2 años ahí para hacer sus cosas, pero no termina los Hechos de los Apóstoles ni con un martirio ni con un fin. ¿Por qué? Porque el libro de los Hechos de los Apóstoles lo tenemos que seguir escribiendo cada uno de nosotros, de todos los que vengamos hasta el fin del mundo. Pero no nos olvidemos que el que va a conducir ese libro hasta el final es el Espíritu. Entonces un día nos pondrá acá, otro día nos arrebatará allá, el otro día pasaremos por el otro lado, pero siempre con una característica, la fidelidad. Todos escuchaban la misma lengua, todos alababan la misma lengua. ¿Saben que los primeros 5 siglos de la Iglesia, este pequeño periodo de la historia del cual hice referencia, los 5 primeros siglos de la Iglesia se rezaba en griego? Así que les voy a enseñar a decir ven Espíritu Santo en griego. Ven se dice arjú. Espíritu Santo se dice al revés, Santo Espíritu. Entonces, arjú, agion y espíritu saben como neumático, pneuma. A ver todos juntos. Arjú, agion, pneuma. Ven Espíritu Santo.